En la tranquila ciudad de Medjugorje, Mirjana, una fiel seguidora que había sido testigo durante mucho tiempo de los mensajes de la Virgen María, recibió una profecía profundamente inquietante. Esta profecía, a diferencia de cualquier otra, conlleva un profundo sentido de urgencia e importancia para todos los creyentes. Es un mensaje no solo para el momento presente, sino para los tiempos que se avecinan, marcados por grandes pruebas y tribulaciones. Mientras Mirjana estaba inmersa en oración, el cielo sobre ella se abrió de repente, revelando una luz brillante. El silencio fue roto por una voz potente y resonante que resonó desde los cielos, declarando que el destino del mundo estaba en juego y que el tiempo se estaba acabando. La voz instó a todos a prestar atención a la advertencia, subrayando que la preparación para los días venideros era crucial. En la visión, Mirjana vio a un papa profundamente angustiado, cuyo sufrimiento no era de naturaleza meramente física, sino que parecía provenir de una fuerza oscura y malévola dentro de él. La voz explicó que este sufrimiento no era una simple enfermedad sino una profunda aflicción espiritual, que simbolizaba el peso de los pecados del mundo que el Papa, como líder de la Iglesia Católica, estaba cargando. Este dolor sería una advertencia para los fieles, y el mundo estaba llamado a orar por el Santo Padre. Su sufrimiento, reveló la voz, era necesario para la salvación de muchas almas. Este momento en la visión marcó el comienzo de un periodo de purificación, y se le dijo al mundo que se preparara espiritualmente para las pruebas venideras. Pero en medio de esta sombría profecía, también hubo un rayo de esperanza. La visión de Mirjana cambió y apareció un joven bañado en luz sagrada. Esta figura no era otro que Carlo Acutis, un joven que había sido canonizado como santo debido a su inquebrantable devoción a la Eucaristía. La voz divina habló de Carlo Acutis como un faro de esperanza en la oscuridad venidera. Su vida, aunque breve, inspiraría a innumerables personas a profundizar su fe y encontrar fuerza en la Eucaristía. El ejemplo del joven santo serviría como luz guía, especialmente en tiempos de agitación espiritual y mundana, recordando a los fieles el poder de la pureza, la devoción y la fe inquebrantable. Sin embargo, a medida que avanzaba la visión, se desplegaba una escena más oscura, un mundo envuelto en guerra y devastación. La tierra estaba marcada por el conflicto, con derramamiento de sangre extendiéndose por las naciones. La voz divina advirtió sobre un gran poder que se levantaba contra el mundo, anunciando un tiempo en el que la paz parecería un recuerdo lejano. Sin embargo, incluso frente a tanta oscuridad, la profecía dejó en claro que la fe sería la fuerza sustentadora. Aunque el mundo pudiera derrumbarse, la fuerza de la fe perduraría, brindando a los fieles la resiliencia que necesitaban para sobrevivir y permanecer firmes. Esta visión escalofriante de un conflicto mundial inminente y una prueba espiritual sirve como una llamada de atención para todos los creyentes. Nos recuerda que debemos prepararnos, no solo físicamente, sino espiritualmente, para las tormentas que se avecinan. El sufrimiento del Papa, la esperanza traída por Carlo Acutis y el mundo en conflicto son indicios de un profundo ajuste de cuentas espiritual que nos espera. Pero en este mensaje también hay una garantía: mediante la fe, la oración y la fuerza de la Eucaristía, podremos soportar cualquier prueba que pueda venir. Al reflexionar sobre esta profecía, estamos llamados a fortalecer nuestra vida espiritual, a aferrarnos a nuestra fe y a prepararnos para los días venideros. Unámonos en oración, apoyémonos unos a otros e inspirémonos en la vida de santos como Carlo Acutis, cuyo ejemplo nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la fe puede iluminar el camino. Mientras las naciones se preparan para la guerra y el siniestro espectro de la invasión se acerca cada vez más, un profundo sentimiento de miedo e incertidumbre se ha apoderado del mundo. En este tiempo de crisis, la visión de Mirjana adquiere un significado mayor, ya que ofrece tanto una advertencia como un faro de esperanza. En medio de esta tensión, su visión se desplazó dramáticamente hacia el cielo, donde presenció una secuencia extraordinaria de eventos celestiales. Eclipses, estrellas fugaces y luces extrañas llenaron los cielos, fenómenos que desafiaban cualquier explicación lógica. Estas señales, aunque desconcertantes, transmitían un mensaje profundo. La voz de la visión declaró: miren al cielo, porque allí encontrarán las señales de mi regreso. Mis mensajeros serán eclipses, estrellas fugaces y luces enigmáticas. No tengan miedo, en cambio, prepárense, porque la prueba está cerca.
Estos fenómenos celestiales, que parecían trascender la explicación natural, tenían la intención de ser un recordatorio divino, un llamado a la humanidad para que reconociera la existencia de Dios y la importancia de una fe inquebrantable ante lo que está por venir. La voz continuó describiendo un periodo de purificación, una era plagada de enfermedades, conflictos y desastres naturales que pondría a prueba a la humanidad hasta el punto de ruptura. Aunque estas pruebas serían inmensas, servirían a un propósito más elevado, la purificación del mundo, el refinamiento de las almas a través del sufrimiento y el surgimiento final de un nuevo amanecer, una era marcada por la paz y la renovación espiritual. El mensaje era claro: solo aquellos con corazones puros y una fe firme soportarían las pruebas que se avecinaban y surgirían como los guías de una humanidad espiritualmente rejuvenecida. Este periodo de intensas dificultades, aunque insoportables, era necesario para el renacimiento espiritual de la humanidad. De las profundidades del sufrimiento surgiría un mundo nuevo y fiel. La visión de Mirjana terminó con una luz brillante, más brillante que cualquier otra que hubiera visto antes, que señalaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Esta es la señal de mi promesa, dijo la voz. La luz regresará después del tiempo oscuro, y mi dominio se establecerá en la tierra. Sé fiel, prepárate y nunca te rindas. Esta última promesa, de una luz que vendría después de la oscuridad, no era solo una señal de esperanza, sino una garantía de que quienes permanecieran fieles a través de las pruebas serían fortalecidos y recibirían la resiliencia que necesitaban para seguir adelante. Mirjana, abrumada por la magnitud de la visión, sintió una profunda urgencia de compartir esta revelación con el mundo. Se lo contó a los sacerdotes de Medjugorje, a medida que la noticia se difundía, provocó profundas reacciones. Algunos acogieron la profecía con el corazón abierto, creyendo en su origen divino, mientras que otros permanecieron escépticos. Independientemente de su respuesta, el peso de las palabras de Mirjana dejó una impresión duradera en todos los que las escucharon. A medida que pasaba el tiempo, la ansiedad y la expectación crecían. La gente observaba con gran expectación cómo se desarrollaban los acontecimientos celestiales y aumentaban las tensiones políticas. La salud del Papa se convirtió en un punto de preocupación central y los fieles rezaban fervientemente por su recuperación, recordando que su sufrimiento estaba ligado a la salvación de muchas almas. El aire estaba cargado de expectación por lo que estaba por venir. La gente acudía en masa a las iglesias en busca de consuelo y guía en su fe, y el joven Santo Carlo Acutis emergía como un símbolo de esperanza y fortaleza. Su vida de pureza y devoción a la Eucaristía se convirtió en una luz guía para quienes se preparaban para las pruebas predichas. Entonces, el mundo recibió la alarmante noticia: la salud del Papa estaba gravemente comprometida. A medida que su condición empeoraba, la profecía que había compartido Mirjana parecía desarrollarse ante los ojos del mundo. Al mismo tiempo, las tensiones internacionales alcanzaron un punto de ebullición. La amenaza de guerra parecía inminente y los rumores de invasión se extendieron como un reguero de pólvora. Los fieles, presa del miedo pero fortalecidos por sus oraciones, se prepararon para un futuro incierto, esperando tener la fuerza para soportar las pruebas que se avecinaban. En estos tiempos turbulentos, la profecía de Mirjana se convierte en algo más que una advertencia, es un llamado a la acción. Nos insta a todos a permanecer vigilantes, a mantener viva nuestra fe y a confiar en la promesa de Dios de que después de la tormenta surgirá una nueva era de paz y renovación espiritual. Aunque el camino que tenemos por delante puede estar lleno de dificultades, quienes permanezcan fieles a su fe encontrarán esperanza en la luz que está por venir, que nos llevará a un nuevo periodo de dominio divino y paz en la tierra. La profecía de Mirjana, un nuevo amanecer después de la tormenta de la purificación. Mientras el mundo se encontraba al borde del conflicto, los cielos mismos parecían predecir las pruebas venideras. Las naciones se preparaban para la guerra, mientras el Papa enfrentaba su propia batalla contra la enfermedad, y los cielos reflejaban la creciente tensión en la tierra. La profecía de Mirjana, predicha desde hacía mucho tiempo, parecía desarrollarse ante los ojos de los fieles mientras luces misteriosas danzaban en el cielo, los eclipses oscurecían el sol y las estrellas fugaces surcaban la noche. Estos acontecimientos celestiales, más allá de toda explicación científica,
fueron vistos como señales que validaban la visión de Mirjana, una confirmación divina de que el mundo estaba a punto de entrar en un periodo de profunda purificación. Los fieles, llenos de una mezcla de miedo y expectación, volvieron sus ojos al cielo, buscando consuelo y respuestas ante estas señales inexplicables. Como se predijo, el mundo pronto entró en una época de intenso sufrimiento. Tormentas, inundaciones, terremotos y enfermedades generalizadas asolaron el planeta. Las guerras se intensificaron y el sufrimiento pareció tocar cada rincón del planeta. Este fue un momento de inmensas dificultades y de fe inquebrantable, un periodo en el que cada alma fue puesta a prueba, pero también purificada. Sin embargo, incluso en medio de los tiempos más oscuros, permaneció un destello de esperanza. La promesa de que la luz divina regresaría después de la tormenta fue una fuente de fortaleza para quienes se aferraron a su fe. La profecía de Mirjana no solo había advertido del sufrimiento, sino que también ofrecía la seguridad de que, a través de las pruebas, la humanidad se purificaría y emergería más fuerte, espiritualmente renovada y lista para una nueva era de paz. En estos tiempos difíciles, la figura de Carlo Acutis, un joven santo conocido por su profunda devoción a la Eucaristía, se convirtió en un símbolo de esperanza e inspiración. Su historia de pureza y fe inquebrantable tocó los corazones de muchos. Mientras el mundo enfrentaba sus pruebas, el ejemplo de Carlo recordó a los fieles la importancia de permanecer puros de corazón y firmes en su devoción. Su memoria se convirtió en una luz guía, alentando a las comunidades a unirse en la fe y apoyarse durante este tiempo de purificación. Las iglesias se convirtieron en santuarios de consuelo, donde la gente se reunía para orar por fuerza y coraje. Las palabras de Mirjana, compartidas a través de su visión, ayudaron a muchos a encontrar la fortaleza espiritual necesaria para soportar la tormenta. El sufrimiento colectivo, aunque doloroso, también condujo a un profundo despertar espiritual. La gente comenzó a redescubrir su fe y muchos experimentaron una conexión más profunda y revitalizada con Dios. Luego, cuando los días más oscuros parecían prolongarse sin fin, llegó un rayo de esperanza. Lentamente pero con seguridad, el mundo comenzó a sanar. Las enfermedades devastadoras que habían plagado el planeta comenzaron a disiparse. Las guerras cesaron y el mundo comenzó a reconstruirse. La luz divina regresó, como se había prometido, trayendo consigo una nueva era de paz y rejuvenecimiento espiritual. Las señales celestiales no solo habían advertido a la humanidad, sino que también la habían preparado para el amanecer de una nueva era más pura. Cuando el mundo entró en este nuevo periodo de renovación, las lecciones aprendidas durante la purificación no se olvidaron. La gente ahora tenía un sentido restaurado de humildad y gratitud, profundamente consciente del poder perdurable de la fe. Las dificultades que enfrentaba el mundo no habían sido en vano, habían servido para fortalecer las almas de la humanidad, volviéndolas más resilientes y espiritualmente sintonizadas. Ahora que era una anciana, Mirjana miraba al mundo con satisfacción, sabiendo que su papel de compartir la profecía se había cumplido. Había ayudado a guiar a muchos a través de la tormenta, llevándolos de regreso a la fe y preparándolos para el nuevo mundo que ahora estaba surgiendo. Con el mundo finalmente listo para un futuro mejor, Mirjana podía descansar, sabiendo que la profecía se había cumplido y que la esperanza había triunfado sobre la oscuridad. El recuerdo de la profecía de Mirjana perdurará como un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, el poder de la fe y la resiliencia de la esperanza. Se transmitirá de generación en generación, recordando a todos los que la escuchan que incluso en los tiempos más oscuros, siempre existe el potencial para la renovación espiritual y la redención. Y la historia de Carlo Acutis, un faro de pureza y compromiso, seguirá inspirando a innumerables almas, instándolas a permanecer firmes en su devoción. A medida que el mundo avance, se enfrentará a nuevos desafíos, pero lo hará con una conciencia y una fuerza renovadas, basadas en las lecciones aprendidas durante la purificación. El mensaje de la profecía de Mirjana, con su promesa de luz después de la tormenta, seguirá brillando con fuerza, guiando a la humanidad a través de las pruebas que se avecinan. Es una historia de cautela, dolor, pero sobre todo, de esperanza y salvación. Gracias por acompañarnos en el viaje a través de esta profunda historia. Te invitamos a reflexionar sobre estas lecciones y a compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación.
Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y pulsar el icono de la campana para estar al día de los próximos vídeos. Que la luz de la esperanza y la fe nos guíe a todos a través de las pruebas que se avecinan.